Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Color Grading Hacks. José Ferriño por acá. Este episodio va a tratar del conformado de material en DaVinci Resolve. La idea detrás de esto no va a ser presentar el episodio como si fuera un tutorial paso a paso, sino más bien como hablar de la idea general, qué es el proceso, para qué funciona, cuáles son las maneras de hacerlo, cuáles son los distintos tipos de material y cuáles son los problemas frecuentes que podemos encontrarnos y cómo solucionarlos. El conformado de material es el proceso con el que arrancamos la corrección de color. De hecho, es el proceso inicial antes de hacer la corrección de color como tal. Es donde revisamos con qué material vamos a trabajar, cómo lo vamos a montar, lo ensamblamos, revisamos que todo esté bien ordenado, que todo esté correcto y después empezamos a corregir el color. No hay nada peor que estar avanzado en una corrección de color y darte cuenta de que tienes unos planos que no conectaron, un momento del plano que no es, un par de planos que engancharon con otro plano y está todo como confundido. De repente estás avanzado y dices, wow, esto lo hice totalmente mal y ahora tengo que volver, revisar el ensamblaje y ahora sí volver a corregir. Eso es fatal, entonces lo ideal es que prestemos mucha atención a este proceso, lo hagamos bien, revisemos que todo esté ordenado y correcto y luego ya nos podemos dedicar a hacer la corrección de color. Una vez que ya se domina la interfaz del programa y ya más o menos tenemos claro lo que vamos a hacer, entonces llega el momento de decidir cómo vamos a hacer el proceso de conformado. Por lo general depende de qué tipo de material estamos usando para la corrección de color. Tenemos usualmente tres tipos de material: los archivos de cámara en formato RAW, los archivos de cámara que salen en formato comprimido y el export de un editor que venga en algún formato comprimido de alta calidad. Este es el escenario ideal para los coloristas, poder trabajar con archivos RAW de cámara. Como les decía, los archivos RAW son archivos que están filmados por la cámara, pero es la información tal y cual como la recibe el sensor. Es decir, no han tenido ningún tipo de postprocesamiento después. Entonces, estos archivos nos dan la mayor profundidad de color, el alto rango dinámico, parámetros que podemos modificar y esto nos da demasiada calidad para poder exprimir lo más que podamos en la corrección de color. La desventaja de estos archivos es que suelen ser muy pesados y entonces cuando van al proceso de edición, generalmente el editor no tiene capacidad para trabajar directamente con ellos y tiene que crear unas copias de esos archivos. Esas copias se llaman proxy y son una versión en muy baja calidad del formato RAW. Cuando el editor termina su trabajo, él exporta para nosotros un archivo, usualmente un XML, un EDL, un DRT, son archivos que importamos al DaVinci y el DaVinci intenta conectar de nuevo con los archivos RAW originales de cámara. Cuando funciona es ideal porque, como les comenté, tenemos todo el rango dinámico para hacer lo que queramos, pero muchas veces tenemos problemas a la hora de transferir esa información de esa copia barata al archivo RAW. Se pierden timecodes, se pierden cosas de tamaño, se pierden atributos o simplemente no enganchan los archivos. Entonces esa es una desventaja de trabajar con el RAW, que puede que se nos haga más difícil el proceso de conformado. Los archivos comprimidos de cámara. Este es el segundo escenario y también tenemos que trabajar con archivos que genera la cámara, pero a diferencia de los archivos RAW, estos archivos sí pasan por un proceso de compresión, generalmente en cámaras compactas por un códec H.264 o H.265, y en ese proceso pierden información. Perdemos rango dinámico, perdemos profundidad de color y perdemos la capacidad de usar esos atributos del RAW para modificar parámetros. La ventaja de estos archivos es que suelen salir muy livianos y entonces el editor puede trabajar directamente con ellos y cuando nos exporte el archivo XML o EDL o DRT, que es con lo que vamos a conectar luego en DaVinci, es más probable que todo salga bien en la conexión que con los archivos RAW. Por último, tenemos la opción de pedir al editor que nos haga un export en alta calidad, por ejemplo en Apple ProRes 444 de su edición final. Esta manera es una de las más usadas hoy en día porque es muy versátil. Eso sí, es importante que el editor haya trabajado con el material original de cámara y que desactive todo tipo de efectos que actúen sobre la imagen. Por ejemplo, transiciones, textos, LUTs. Tiene que venir la imagen tal cual de cámara. Conectar con los RAW si se trabajó con RAW o con proxies de RAW. Conectar con los archivos de cámara y él es quien nos hace un export. Esto es facilísimo, es muy versátil, hoy en día se usa mucho porque nosotros nos metemos, descargamos el archivo, lo montamos en DaVinci, cortamos el video y estamos listos para corregir. Además de eso, el editor puede dejar sus atributos de ramping, o sea, velocidad, de tamaño, de cropping, porque eso sí no se van a ver afectados. Simplemente los traemos y estamos listos para empezar.
La desventaja es que, bueno, obviamente no va a tener las mismas capacidades del material, sobre todo que los formatos en RAW, pero aún así puedes conseguir un trabajo, un rango dinámico muy decente con un export de un material que haya sido trabajado igual de cámara. Esta es la parte creo que más importante del video para algunos de ustedes, puesto que quizás les ayude a aclarar algunas dudas. Es la idea, ojalá funcione. Entre los problemas principales que he encontrado yo está el de errores de reconexión al importar un XML, DL, etc. Es decir, estás en el DaVinci, importas el archivo y de repente no engancha con los archivos correctos, te deja alguna media offline, etc. Cuando he tenido este tipo de problemas, generalmente intento resolverlo de 3 maneras. La primera, y es digamos, la manera inicial correcta de intentar el proceso, es ir al DaVinci, importar el XML, pedirle que enganche con los archivos originales en el disco y ver que todo enganche perfecto. Si eso no funciona, tenemos una segunda alternativa, que es antes de importar el XML, buscamos primero el material bruto en el disco, importamos el material primero al DaVinci y luego importamos el XML. Y a ese XML, en vez de decirle que enganche con los archivos en el disco, le decimos que trabaje con los archivos que ya incluimos en el proyecto. De esta manera he solucionado la mitad de los problemas. A veces simplemente el XML le cuesta enganchar la ruta en el disco y genera fallos en el proceso. Y de repente, como ya tienes los archivos tirados en el proyecto, agarra y los engancha perfecto y solucionaste. Esa es otra opción. La tercera opción sería importar otro archivo alternativo. Es decir, si el XML, que es el más común, no funciona, puedes tratar de importar el EDL, el DRT, AF, cualquier otra de las opciones que hayan. Otro problema típico de la reconexión, y para mí es el más grave de todos, es cuando, aún intentando estas cosas que dije antes, no te reconecta el material o los archivos no coinciden. Puede ser porque los archivos RAW tengan un timecode diferente a los archivos proxy con los que trabajó el editor. Cuando esto sucede es gravísimo porque es muy difícil lograr reconectar a través del XML o de cualquier archivo. Generalmente hay que revisar uno o manualmente, plano a plano, cuál es el timecode del RAW versus cuál es el timecode de ese proxy. Intentar cambiar ese timecode de manera manual y ver si ahí sí lo reconoce. Lo que yo prefiero en esos casos, que a pesar de que es un poquito doble trabajo para el editor, igual es mucho más rápido que hacerlo manualmente buscando timecode por timecode, es pedirle al editor que él reemplace en Premiere o en Final Cut, donde sea, que él reemplace los proxies por los RAW y luego nos exporte de nuevo el XML. De esa manera es casi infalible que nosotros lleguemos, importamos el XML y va a enganchar directamente con los RAW porque es precisamente el editor quien hizo ese cambio. Otro problema que tenemos que es frecuente ya es menos importante, menos grave que el del timecode, pero también lo había mencionado, es cuando hay discrepancias en atributos de velocidad, de crop, de tamaño, etc. En estos casos tenemos dos opciones. Una es pedirle al editor previamente que desactive todos estos atributos y nos entregue la versión XML limpio. Aquí no hay margen de error porque lo que vamos es a enganchar el XML con los clips originales. Están cortados donde van, se les da handles o no y ya estamos. Pero otra opción, si queremos trabajarlos con rampings y con efectos y no queremos molestar al editor, no queremos ir y venir, y esta parte es muy importante, siempre que se vaya a trabajar con archivos de cámara o conectando a través de un XML o archivo similar, hay que pedirle al editor una copia de trabajo, es decir, que nos haga un export en baja calidad de lo que vamos a montar nosotros en DaVinci. De esta manera podemos ponerlo encima en transparencia o como copia y podemos ir revisando plano a plano si todo está bien y parar donde tengamos discrepancia. Entonces, la manera de ajustarlo sin molestar al editor y sin perder tiempo es poner esa transparencia, vamos viendo, si tenemos un error de atributo de velocidad, podemos pausar, ir directamente a ese clip, tratar de ajustarlo nosotros mismos y si lo logramos solucionar, pues ya está, no tenemos que ir y venir. Es algo tedioso, pero al mismo tiempo lo podemos solucionar y termina siendo más rápido que tener que dar esa vuelta de nuevo. En conclusión, pudimos ver que el conformado de material es un proceso que parece fácil, pero que en realidad no lo es, que es tedioso, que tiene muchas complicaciones, pero que es muy importante hacerlo de la manera correcta y solucionar todo lo que pueda pasar para después dedicarnos solamente a hacer color grading. Lamentablemente, la única manera de aprender, yo les di algunas ideas, algunas guías sobre algunos errores comunes y cómo yo los he solucionado, pero lamentablemente la única manera es encontrándote tú mismo con estos problemas
trancándote, pasando horas tratando de resolverlo, y una vez que empiezas a solucionar uno y otro, eventualmente cuando te vuelven a ocurrir vas directo al grano, lo solucionas y arrancas a corregir lo más rápido posible. De todas maneras, si tienen cualquier duda o incluso cualquier aporte de algo que alguien sepa que yo no haya mencionado, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Suscríbanse, hay un canal de Discord que vamos a reactivar. La idea es que todos podamos complementarnos unos a otros y que, por ejemplo, en este proceso del conformado material que es complejo, que es tedioso, quizás con los aportes de todos nosotros podamos aprender a resolver problemas y arrancar a corregir y a divertirnos lo más rápido posible. Y bueno, eso fue todo por este episodio, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse y cualquier duda estamos acá en los comentarios o en el canal de Discord. Gracias y hasta el próximo episodio.